Bueno, este es el tercer video de la semana 5 y en este video voy a abordar el pensamiento de Heidegger en torno a la cuestión de la llamada, en torno a la cuestión de la llamada de la conciencia, ¿no? Heidegger en Ser y Tiempo, en el parágrafo 54, va a plantearse como objetivo buscar algún tipo de testimonio existencial de la posibilidad de un poder ser propio, la posibilidad de atestiguar de algún modo esta posibilidad de una existencia auténtica, de un que tiene su origen en esto de la posibilidad de precursar la muerte, ¿no? Que hemos visto ya en la semana anterior, ¿no? ¿Cómo puedo yo encontrar algún tipo de testimonio, algún fenómeno que pueda ser estudiable y observable en el que yo pueda dar cuenta de esto que Heidegger describe, digamos, en un nivel ontológico que tiene que ver con pensar la muerte como posibilidad, asumirla y precursarla, ¿no? Bien. Ese testimonio, Heidegger dice que es posible encontrarlo en la voz de la conciencia, en el fenómeno de la voz de la conciencia. La conciencia es, dice Heidegger, un fenómeno originario del Dasein. Y es posible entonces analizar cuáles son los fundamentos, cuáles son las estructuras esenciales de esa conciencia como un fenómeno del Dasein. Entonces, es necesario, ahora sí, hacer un análisis ontológico de esa conciencia, y este análisis va a ser un análisis, aclara Heidegger, como le gusta hacerlo siempre, este análisis no va a ser, o va a ser previo a cualquier tipo de descripción psicológica que pueda hacerse de la conciencia. También va a ser ajeno a cualquier tipo de explicación biológica, cualquier tipo de explicación que se pueda emprender desde la biología, y también va a ser ajeno a cualquier tipo de interpretación eh, que se pueda dar desde el terreno de la teología, ¿no? Cualquier interpretación teológica, la voz de la conciencia como la voz de Dios, etc. Bien. Entonces, Heidegger se va a detener en este fenómeno que se caracteriza, digamos, la conciencia se revela, va a decir Heidegger, se muestra, aparece como una llamada, como una vocación, como un Ruf, ¿no? Es el término alemán, llamada, podemos decir, ¿no? Y a esa llamada de la conciencia le va a corresponder un tipo de escucha, dice Heidegger. Y ese tipo de escucha es lo que Heidegger va a llamar el querer tener conciencia. Para poder escuchar la llamada de la conciencia, es necesario un querer tener conciencia. Ese querer tener conciencia se alcanza en la resolución. Vamos a ver en qué consisten estas categorías, ¿no? Pero entonces, en primer lugar, lo que hay que entender es que la conciencia da a entender y da a entender a algo, y lo que da a entender pertenece al estado de abierto del Dasein, pertenece a esa aperturidad que es propia del Dasein, a la que ya hicimos referencia la semana pasada, ¿no? Y Heidegger en el parágrafo 55 lo que va a hacer es detenerse en el modo en que este fenómeno aparece en la cotidianeidad, ¿no? En la cotidianidad, que siempre es el terreno
de la existencia impropia, de la existencia inauténtica, de la existencia perdida en lo impersonal, etcétera, ¿no? Entonces, Heidegger va a decir que perdido en esa existencia del uno impersonal, ¿no? Das Man, es el término alemán, para expresar esta persona impersonal. Entonces, el existente humano, el Dasein, en esa cotidianeidad, se deja llevar por las habladurías, dice Heidegger, se deja llevar y escucha lo que dicen los otros, ¿no? Fíjense que acá aparece también la idea del otro, pero bajo esta modalidad de lo uno, ¿no? Entonces, el Dasein abre su poder ser, pero a partir del mundo y del ser con, bajo esta modalidad impropia, y entonces lo hace escuchando a los otros, perdido en el uno, y por lo tanto, para poder escuchar la llamada propiamente de la conciencia, va a tener que interrumpir esa escucha del otro, ¿no? Interrumpir esa escucha del otro en el uno, vamos a decir, ¿no? Pero fíjense que si hay una escucha del otro, y si hay algún tipo de llamada en ese sentido, para Heidegger siempre produciría una existencia impropia, ¿no? Por eso Heidegger va a decir, la llamada en este sentido, como el estar en esa existencia impropia, impersonal, en la que uno hace lo que se hace y dice lo que se dice, la llamada va a tener que tener entonces las características inversas. Y a ese estar en medio de las habladurías y de lo impersonal que le corresponde el ruido, dice Heidegger, y la equivocación, o la equivocidad, mejor dicho, le corresponde a la llamada entonces el silencio, ya no el ruido, sino el silencio, y el carácter inequívoco. Eso va a ser lo propio de la llamada, que se contrapone a el ruido, las habladurías propias de la existencia bajo la modalidad del uno impersonal en la cotidianeidad. Entonces Heidegger se va a hacer tres preguntas. ¿Qué sucede con esta llamada, con esta conciencia bajo la modalidad de la llamada, a la que le va a corresponder el silencio y el carácter inequívoco? Bueno, hay que formular tres preguntas. En primer lugar, ¿quién es el interpelado por la llamada? En segundo lugar, ¿hacia dónde es llamado? ¿A qué me convoca esa llamada? ¿No? Y en tercer lugar, ¿qué le dice la conciencia a aquel que es llamado, a este interpelado? ¿No? Bueno, a la primera pregunta, ¿quién es el interpelado por la llamada? Heidegger va a decir, el interpelado es el Dasein. Con el estado de abierto, con la aperturidad del mundo, el Dasein queda abierto para sí mismo, ¿no? Y entonces, allí es donde es posible que el uno, digamos, que el Dasein bajo la existencia, bajo el modo del uno, sea alcanzado por esta llamada de la conciencia. ¿Hacia dónde es llamado? Es llamado hacia su sí mismo propio, a asumir una existencia propia, una existencia auténtica, a asumir una subjetividad bajo la modalidad de lo auténtico. Pero esta existencia o este sí mismo propio, no, en este caso no se trata de una interioridad, dice Heidegger, aclara Heidegger, sino de aprender ese sí mismo en tanto ser en el mundo, como una forma de ser en el mundo. Esto es interesante para relacionarlo con la introducción, ¿no? Con este planteo que les hice respecto de cómo la estructura de la llamada y la respuesta vienen a poner en cuestión, la estructura del sujeto y el objeto, ¿no? Para el sujeto,
pensemos por ejemplo en Descartes, el modo en que se recupera ese mundo y ese estar con los otros, etcétera, es complejo porque el movimiento de autoposición del sujeto lo deja en un solipsismo, ¿no? Recordemos que para Descartes, de lo único que se puede tener certeza es del pienso luego existo, es decir, del modo en que yo me coloco a mí mismo y me determino a mí mismo como un sujeto autodeterminado, autónomo, etc. Bien, para Heidegger, de lo que se trata al escuchar la llamada de la conciencia es de aprender en un sentido propio, en un sentido auténtico, el ser en el mundo. Acá lo está indicando expresamente Heidegger, ¿no? Se trata entonces ya de pensar a partir de esa estructura del ser en el mundo, a partir de la estructura de la llamada y la respuesta, este modo de la subjetividad que ya siempre se considera como en relación con un mundo, ¿no? Bueno, la tercera pregunta era, ¿qué le dice la conciencia al interpelado? Y Heidegger aquí va a decir, bueno, lo que le dice la conciencia al interpelado es nada, no le dice nada. No informa sucesos del mundo ni cuenta nada. Al sí mismo interpelado nada se le dice, ¿no? Estoy citando, solamente es llamado hacia sí mismo, es decir, hacia su más propio poder ser. En conformidad con la tendencia de la llamada, esta no invita al sí mismo a un debate, sino que despertándolo para el más propio poder ser sí mismo, llama al Dasein hacia adelante, hacia sus posibilidades más propias, ¿no? Recordemos que esto es un testimonio óntico de lo que Heidegger ya explicó en los parágrafos anteriores respecto a cómo opera ese precursar la muerte, en tanto un modo de asumir una subjetividad en un modo propio o en un modo auténtico, ¿no? Heidegger va entonces a aclarar inmediatamente que si bien esta llamada no dice nada, o sea, carece de una expresión vocal, no por eso es oscura o indeterminada, ¿no? La conciencia habla única y constantemente en la modalidad del silencio. La ausencia de la formulación verbal de lo dicho en la llamada no relega este fenómeno a lo indeterminado de una voz misteriosa, sino que solo indica que la comprensión de lo dicho en la llamada no debe aferrarse a la expectativa de una comunicación. Bueno, Heidegger está enfatizando, más allá de esta referencia a la comunicación, de esta distinción que él hace, y sería interesante pensarlo, lo dejo como una nota para quizás podemos desarrollarlo en el Zoom, en el intercambio que podamos hacer en el Zoom, cómo esta idea va a ser retomada también por Levinas, para pensar que en el origen del lenguaje no está esta función comunicativa, si se quiere, sino esta estructura performativa del vocativo, ¿no? Del dirigirse al otro. En Levinas esto va a estar muy claramente expresado a partir de esta idea de que, en definitiva, el contenido de la llamada del otro es el no matarás, que puede interpretarse como no harás de mí, digamos, un objeto, no me reducirás, no me vas a poder reducir a tu mismidad, ¿no? Bien, pero entonces Heidegger va a enfatizar esto, paréntesis cerrado, ¿no? Heidegger va a enfatizar que lo dicho en la llamada es inequívoco. Más allá de que cada Dasein lo interpreta de acuerdo con sus posibilidades. Fíjense cómo acá
hay claramente una referencia a la comunicación indirecta de Kierkegaard. Yo creo que está muy presente en todos estos parágrafos esta idea de la comunicación indirecta, y por eso es lo que permitiría explicar también la ruptura con los otros, ¿no? Los otros no me pueden enseñar algo porque no me pueden transmitir un contenido que en definitiva voy a tener que interpretarlo yo, ¿no? Voy a tener que, la llamada es inequívoca, pero cada Dasein lo interpreta de acuerdo con sus posibilidades. Bien, ¿qué es lo que es inequívoco? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que opera esta llamada? Bueno, un dejar de lado un modo en que el Dasein se autointerpreta, porque el estar perdido en lo impersonal del uno, en la cotidianidad, implica un modo de autointerpretarse. El Dasein se autointerpreta en esa cotidianidad a partir de los entes intramundanos, a partir de los entes con los que trata, ¿no? Entonces se piensa a sí mismo como una cosa determinada. Esto es algo que, a partir de el querer tener conciencia, que es la escucha de la llamada, se abandona, se deja de lado, ¿no? Ahora bien, ¿y quién es el que llama? Este punto es una cuestión importante. Lo primero que va a aclarar Heidegger es que el que llama, el vocador, se mantiene en la indeterminación. ¿Por qué? Porque se agota en el gesto de intimar a, ¿no? Sin embargo, esta pregunta, digamos, podríamos agregarla como la cuarta pregunta importante a plantear, permanece, y Heidegger va a encontrar una respuesta que tiene que ver, y digamos, y que ha sido objeto de la crítica principal de Levinas, ¿no? Que es que en la conciencia el Dasein se llama a sí mismo, ¿no? En definitiva, el vocador, si bien en primera instancia hay que pensar, o podría responderse que se agota, que al agotarse en el gesto del llamar, ese vocador permanece indeterminado, Heidegger termina identificándolo con el Dasein, ¿no? Va a ser el Dasein que se llama a sí mismo, ¿no? Por supuesto, esto sí va a ser el objeto de crítica de Levinas y de Derrida y de la filosofía posterior, porque no aparece entonces en la constitución de la subjetividad ninguna otredad, ¿no? No aparece ninguna otredad, parece estar reducida a cualquier aparición o controlada a cualquier aparición de una otredad, ¿no? Sin embargo, habría que decir, leyéndolo más detenidamente, que hay tensiones ya presentes en estos pasajes, en estos parágrafos de Ser y Tiempo, y que por supuesto van a ser sugerencias a desarrollar por los autores posteriores, ¿no? Lo primero es esta idea de que permanece en la indeterminación porque agota su rol en el hecho de llamar, de intimar a, etc. Y en segundo lugar, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que hay una suerte de tensión, porque Heidegger, les voy a leer un pasaje, Heidegger va a identificar esa llamada como una llamada, sí, que procede de mí, pero también de más allá de mí. Esto ya lo comenté en los audios anteriores, ¿no? Pero les voy a leer el pasaje y después continúo comentándolo. Porque la llamada precisamente no es ni puede ser jamás planificada, preparada ni ejecutada en forma voluntaria por nosotros mismos. Algo llama, es ruft, es conjugado el verbo llamar en el impersonal, ¿no? Algo llama, inesperadamente e incluso en contra de la voluntad. Por otra parte, sin lugar a dudas, la llamada no viene de algún otro que esté conmigo en el mundo. Bueno, acá lo afirma Heidegger como una posibilidad que descarta.
la de una otredad al menos intramundana. La llamada procede de mí, terminó la cita, y sin embargo de más allá de mí, ¿no? Y ese más allá de mí, bueno, en principio podríamos decir que responde a esta idea de que no es voluntaria, ¿no? Habíamos dicho que así como nosotros no podemos provocar la angustia que nos da la oportunidad de reflexión que permite este precursar la muerte y entonces este advenir de una existencia en sentido propio, del mismo modo podemos decir que la llamada tampoco puede ser provocada voluntariamente, ¿no? Adviene, ocurre, más allá de mí, más allá de mi voluntad. Entonces hay una tensión que conviene no olvidar, ¿no? Hay una tensión que conviene no olvidar. Ahora bien, ¿hay en la constitución del Dasein alguna vía para hacer ontológicamente comprensible, se pregunta Heidegger, el modo de ser del que llama, del vocador, y de el llamar mismo? Y la respuesta va a ser la siguiente. Heidegger, y acá también lo relacionamos directamente con lo que vimos en la unidad anterior, el Dasein huye ante ese estar fuera de casa, ese Unheimlichkeit, ¿no? Esa inhospitalidad que se hace presente en la angustia. Frente a eso huye el Dasein, ¿no? Y en ese sentido también habría que decir que el vocador es una voz desconocida, procede de mí, está bien, es el Dasein que se llama a sí mismo, pero esa voz es una voz desconocida dentro de lo familiar, sí, dentro de el Dasein mismo que se llama a sí mismo, pero desde un lugar desconocido, ¿no? Ese que llama es el Dasein en su desazón, en su inhospitalidad, en el experimentar ese carácter de estar fuera de casa, dice Heidegger, ¿no? El vocante, el vocador, el que llama, no es familiar al cotidiano uno, bajo esa modalidad de lo impersonal, es algo así como una voz desconocida, dice Heidegger. Es algo así como una voz desconocida, ¿no? La llamada procede de mí, pero desde la voz desconocida, no familiar del Dasein, que experimenta este estar fuera de casa, que experimenta ser arrojado a das Unheimlichkeit en el temple anímico de la angustia, ¿no? Bien. Entonces, vamos a quedarnos con esta presentación de la cuestión. Después Heidegger va a ahondar en el ser culpable y otras categorías que me parece que van a desviar un poco la atención de lo que importa, que tiene que ver con esta llamada que es presentada por Heidegger como lo que va a caracterizar a la conciencia, y esa voz de la conciencia, a esa voz de la conciencia le va a corresponder una escucha, que es el elegir querer tener conciencia. Hay una resolución que está implicada en esto, ¿no? Un querer tener conciencia. Eso es, dice Heidegger, comprender la llamada, ¿no? Y desde el existenciario de la comprensión, del comprender, es elegir querer tener conciencia. Y esto no implica otra cosa, y acá esto también me gustaría destacarlo como una nota que va a ser también desarrollada, de modo crítico, por supuesto. No voy a decir que Levinas simplemente desarrolla ideas que ya estaban presentes en Heidegger, sino simplemente lo que quiero es mostrar cómo hay elementos que
de algún modo, en las críticas, que son necesarias, entiendo que sí. Heidegger ciertamente en algunos pasajes descarta de plano la posibilidad de que sea un otro. Recordemos también el que me llame, ¿no? Recordemos también en la unidad anterior respecto de la angustia y respecto de la experiencia de la muerte, cómo no puedo aprender nada de la muerte del otro. En fin, esto son afirmaciones heideggerianas que van a ser criticadas por Levinas, pero también es cierto que hay ciertas características del modo en que plantea Heidegger ya la idea de la llamada, que permiten esbozar los primeros rasgos de lo que podría ser el espacio para introducir una otredad, ¿no? Digo, la voz es una voz desconocida, la voz proviene de mí, pero también más allá de mí, y finalmente, y con esto cierro este audio, una característica que me parece importante, que es que en definitiva el querer tener conciencia, que es la escucha que corresponde a la llamada, implica un tener disponibilidad para poder ser interpelado, ¿no? Tener disponibilidad. Esto ya también es un rasgo que va a caracterizar el modo en que se constituye la subjetividad cuando interviene una otredad, que es a partir de una pasividad. Esto es algo que va a destacar Levinas, ¿no? Hay una pasividad que es fundamental y fundante para la aprehensión o para la intervención de esa otredad en la constitución de la subjetividad. Entonces, estos rasgos, de algún modo, ya anuncian algo de lo que va a constituir el giro absolutamente novedoso que va a introducir en la filosofía contemporánea Levinas al plantear la cuestión del otro. Bueno, hasta acá, entonces, la clase, la exposición sobre Heidegger y la llamada de la conciencia.